Os invito a abrir vuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. La predicación de esta mañana tiene como título La iglesia que glorifica a Dios se humilla. La iglesia que glorifica a Dios se humilla. Leamos los versículos del 6 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, del 6 al 11, dice así la palabra del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Todos los historiadores coinciden en que Nerón es el emperador más cruel, más tirano y más extravagante del Imperio Romano. Los relatos históricos cuentan que Nerón fue conocido por su despilfarro en el gasto, mandó asesinar a su propia mujer y su propia madre, y hay relatos que cuentan que mientras Roma estaba ardiendo, Nerón estaba tocando la lira para desviar las acusaciones que apuntaban a la culpabilidad de Nerón del incendio de Roma. Para construir un nuevo palacio, Nerón persiguió de una manera brutal a los cristianos. Un historiador llamado Tácito cuenta que se empezó por detener a los que confesaban su fe, luego por las indicaciones que estos dieron, toda una ingente muchedumbre quedaron convictos no tanto del crimen del incendio, sino del odio al género humano. Su ejecución fue acompañada de escarnios, y así unos, cubiertos de pieles de animales, eran desgarrados por los dientes de los perros, otros clavados en cruces eran quemados al caer el día a guisa de luminarias nocturnas. Para este espectáculo Nerón había cedido sus propios jardines y celebró unos juegos en el circo mezclado entre la plebe y guiando él mismo su carro. De ahí que aun castigando a culpables y merecedores de los últimos suplicios, se les tenía lástima, pues se tenía la impresión de que no se los eliminaba por motivos de pública utilidad, sino por satisfacer la crueldad de un solo hombre. Y hasta aquí termina la cita de este historiador. Los cristianos eran tentados a negar a Cristo para salvar sus vidas. Los cristianos eran perseguidos por el mayor poder militar que existía en la tierra, el gran imperio romano contra los indefensos creyentes que huían como podían. Y surge una pregunta. ¿Has sentido tú alguna vez el peligro de ser discípulo de Cristo hasta tal punto como conocemos por la historia? Ya sea en el trabajo, en el instituto, en la universidad, en la familia, en algún momento de tu vida, ¿tú has sufrido la injusticia que se escapa de tu control por ser discípulo de Cristo? ¿Ves cómo las influencias de los hombres, las mentiras interesadas, están siendo utilizadas en tu contra, se escapan de tu control y todo esto por el nombre de Cristo? Cuando sufres injustamente, ¿te ves tentado a usar las mismas artimañas que usan contra ti, como la murmuración, la mentira, el engaño, la soberbia? ¿Piensas que a Dios se le ha ido de las manos cuando sufres en tu vida? ¿Que las cosas se le ha ido de las manos al Señor? Al igual que los cristianos, necesitaban en aquel tiempo el ánimo y las palabras de este apóstol Pedro, que escribió esta carta
a los creyentes perseguidos, nosotros hoy necesitamos las mismas palabras que nos llevan por el camino correcto a confiar en el Señor en medio del sufrimiento injusto que se escapa de nuestro control. Somos llamados a confiar en la gracia y en la misericordia de Dios. Pero la pregunta surge también, ¿cómo puede la Iglesia glorificar a Dios en cualquier situación? Sea cual sea la situación en la que vivamos, ¿cómo la Iglesia de Dios puede glorificar a su Señor? Especialmente en momentos injustos, que se escapan de nuestro control, de sufrimiento, de pruebas. En el capítulo 5, aquí, al concluir esta carta, Pedro recoge la respuesta a esta pregunta en la despedida y en el resumen que Pedro da a los creyentes, movido por el Espíritu Santo. ¿Cómo la Iglesia de Dios puede glorificarle, sea cual sea la situación? ¿Cómo un hijo de Dios es llamado a glorificar a Dios y cómo puede hacerlo, sea cual sea la situación en la que se encuentre? La iglesia que glorifica a Dios es aquella que está dispuesta a humillarse bajo la soberanía de Dios. Por eso dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios es poderosa y soberana. Él puede hacer y hace lo que le place, porque su trono está en los cielos y no hay nadie que pueda frenar su mano, ni decirle, ¿qué haces?, como dice el profeta Isaías. Cuando uno conoce las circunstancias en las que vivían los creyentes que recibieron esta carta, ese sufrimiento injusto por el nombre de Cristo, y al terminar esta lectura de esta carta, llega a este versículo 6 y se les manda humillaos bajo la poderosa mano de Dios, he de confesar que en una primera lectura me choca este mandato. ¿Más humillación? ¿No era suficiente la humillación que ya estaban sufriendo por el gobierno y el imperio romano? ¿Cómo puede ser que se le pida a los creyentes que están sufriendo injustamente que se humillen más? Por supuesto, esta es una primera impresión, es una lectura superficial y con unos ojos humanos, pero lo cierto es que esta es la única salida para glorificar a Dios, sea cual sea nuestra situación. Debemos entender qué tipo de humillación es la que Pedro se refiere. Y Pedro muestra aquí, movido por el Espíritu Santo, que la humillación que la palabra de Dios nos muestra, nos manda a practicar sobre nosotros esta relación de humildad. La relación de humildad. Para entender correctamente este mandato, Pedro les dice, humillaos, o más bien, como dice el original, dejaos humillar. Ese mandato humillaos significa dejaos humillar. Tenemos que mirar el contexto inmediato de esta carta. ¿Qué ha dicho anteriormente Pedro sobre esta idea de la humildad? Mira el versículo 1 del capítulo 5. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, ancianos como ellos. Ancianos como ellos. No es la primera vez que Pablo habla acerca de la humildad en esta carta. Justo antes acaba de mostrar la humildad que Pedro muestra como fruto espiritual. Pedro no se considera en mayor rango o superior a los ancianos, sino que él reconoce que es anciano al igual que el resto de los ancianos de la iglesia. Dice el versículo 1, y testigo de los padecimientos de Cristo. Y cuando Pedro hace esta referencia, muestra que él fue testigo, no para reclamar una autoridad mayor, porque él fue testigo de los padecimientos de Cristo, sino mostrando que puede comprender los padecimientos de los hermanos al ser perseguido como él mismo fue testigo del padecimiento de Cristo, aquel que en realidad sí sufrió injustamente. Lo que Pedro les dice lo ha aprendido de ver a Cristo padeciendo injustamente y no de su propia experiencia de sufrimiento injusto. Y dice ahí en el versículo 1, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y Pedro no reconoce que él merece una gloria superior al resto de los creyentes, sino que la gloria que nos ha de ser revelada es común para todos los hijos de Dios. Todos esperamos también, como el resto de los creyentes,
una gloria que no merecemos, la gloria que viene del sufrimiento injusto de Cristo en la cruz. Así que en una sola frase, Pedro muestra su humildad al considerarse un anciano igual que a los demás, haber aprendido no de su experiencia, sino del ejemplo del sufrimiento injusto de Cristo, y también la humildad al compartir una misma esperanza y no pretender merecer una esperanza superior por ser un apóstol de Cristo. Así que como Pablo exhorta en Romanos 12:3, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y esta es la humillación del creyente. Reconocer que el sufrimiento injusto solamente sucedió con Cristo y que todo sufrimiento que nosotros soportemos simplemente nos lleva a aprender y depender del Espíritu Santo para vivir en humildad. ¿Cómo continúa hablando de esta humildad que debemos practicar? Dice el versículo 2, pastoread el rebaño de Dios. Y es que la iglesia no es la grey de ningún hombre, no es el rebaño de ningún hombre, no es el rebaño de un consejo de ancianos. La iglesia es de Dios. Y se nos llama a los hombres llamados por Dios a pastorear la grey de Dios. Y la autoridad no reside en los ancianos, no descansa en nuestras propias características humanas. La autoridad ha sido delegada por el dueño de la iglesia. Así que debemos humillarnos, reconocer humildemente nuestra posición delante de Dios. Él es el dueño de la iglesia, nosotros somos sus siervos. Y la iglesia es de Dios y Cristo es su Señor. ¿Y cómo debe entonces apacentar la grey de Dios? Humildemente. Míralo ahí en el versículo 2. Cuidando de ella voluntariamente y no por fuerza, de una buena gana y no por avaricia, y también mostrando ejemplo, no dominando, no manipulando, sino mostrando en su propia vida el ejemplo de humildad. Esta es la idea que Pedro muestra de apacentar la grey de Dios con humildad. Y a continuación, versículo 5, Pedro sigue hablando de la humildad. Asimismo, vosotros los jóvenes estad sujetos a los mayores. Asimismo, significa del mismo modo que los pastores ancianos deben cuidar de la iglesia de Dios con humildad, también los restos de miembros, especialmente los jóvenes caracterizados por la rebeldía, deben mostrar humildad hacia los ancianos. Y dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 5, y todos, ya sea ancianos o jóvenes, todos los miembros de la iglesia, dice ahí, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Así que Pedro está señalando que la iglesia que glorifica a Dios es aquella que se reviste de humildad. En su trato mutuo entre los creyentes dentro de la iglesia de Dios debe caracterizarse la humildad. Es un elemento indispensable que debe añadir todo creyente a su trato hacia los demás en el poder del Espíritu. Revestido significa poneros el delantal. Poneros el delantal. Estás vestido y te pones encima de tu ropa un delantal. Y el delantal es de la humildad. Estar dispuesto a considerar a los demás como superiores a uno mismo. En momentos de prueba, en momentos de dificultades en la iglesia, es cuando debemos mostrar mayor humildad. Porque es cuando aparece la tentación de actuar con orgullo, con rebeldía, con vanagloria, diciendo, ¿por qué sufro esto? ¿Por qué me están haciendo sufrir de esta manera? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Cada uno defiende su propia opinión en momentos de dificultades. Pero Pedro sabía que esta persecución produciría entre los creyentes una tensión que cada uno opinaría cómo deberíamos responder ante el imperio que nos persigue. Y la respuesta es esta. La iglesia que glorifica a Dios en cualquier situación es aquella que vive en humildad, que se humilla, que se deja humillar. Reconocer que Dios ha colocado a cada uno en el cuerpo como Él quiere y que debemos respetar las responsabilidades que cada uno tiene delante del Señor. Esto es vivir en humildad. Los ancianos comparecerán delante de Cristo, el príncipe de los pastores, cuando aparezca
y cada uno recibirá su recompensa según su obra. Y unos deben cuidar humildemente a los demás y otros deben dejarse cuidar y respetar con sujeción a aquellos que están sobre ellos para cuidarlos. ¿Y todo esto por qué? Porque es ser humilde. Y Pedro da la razón de por qué es ser humilde. Y cita Proverbios 3:34. Pedro toma la palabra de Dios para darnos las razones de por qué vivir en humildad. Y en el capítulo 5, versículo 5, él toma esta cita del Antiguo Testamento y nos dice, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué debemos humillarnos? ¿Por qué debemos tratarnos con humildad? Porque Dios responde de una manera concreta, dependiendo si actuamos con soberbia o actuamos con humildad. Porque de otra manera, sin humildad encontraremos de parte de Dios hostilidad. Eso es lo que significa resiste a los soberbios. Dios es hostil con aquellos que se comportan con soberbia. Ahora, la gracia, la bendición, el regalo, la buena voluntad, la amabilidad de Dios, sin que nosotros la merezcamos, viene a aquellos que son humildes, que viven en humildad y que reconocen a Cristo como Señor y en dependencia del Espíritu Santo dan frutos de humildad. No olvidemos, hermanos, que estas son palabras especiales para aquellos que están siendo objeto de sufrimiento en el nombre de Cristo injustamente. Y se ven tentados a responder en esta situación con soberbia, con ira, con orgullo, con rebeldía, de volver mal por mal. Ante esta tentación, la palabra del Señor nos muestra que la forma en que le glorificamos es revistiéndonos de humildad. Mira en el capítulo 3 de esta misma carta, versículo 8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devolviendo mal por mal. ¿Por qué dice eso? Porque es lo que saldría del corazón de los creyentes cuando sufren injustamente. O insulto por insulto. Claramente ellos eran insultados y tenían la tentación de devolver el insulto, sino más bien bendiciendo. ¿Por qué? Porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Versículo 10. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Es lo mismo que va a decir después en el capítulo 5, versículo 5. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los ojos del Señor están atentos sobre los justos. Su oído está atento a la oración de sus hijos que sufren y en medio del sufrimiento oran al Señor en dependencia, en humildad. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, los que responden con orgullo cuando sufren. Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los deseosos de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Y terminó diciéndoles a esos, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esa es la definición de la humildad. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los deseosos de justicia, misericordia, corazón puro, pacificadores y que padecen persecución. En esto consiste la humildad en medio de la prueba. La iglesia que glorifica a Dios se goza y se alegra a pesar de las pruebas que está soportando, porque no se considera mayor que los profetas que sufrieron.
porque ve el testimonio del sufrimiento de los profetas y se consideran menores que ellos. Por tanto, este es el verdadero sentido de la exhortación de Pedro para la iglesia perseguida, para la iglesia que sufre. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La iglesia que glorifica a Dios se humilla en toda situación. Sea cual sea la situación, vive humillado. Vive en humildad. Por eso dice 1 de Pedro 5:6, humillaos pues, ya que el Señor da gracia a los humildes, entonces humillaos. Y veamos 3 características de esta humillación que glorifica a Dios en estos versículos. Veamos 3 características de la humillación que glorifica a Dios. En primer lugar, hermanos, mira, la iglesia que glorifica a Dios se humilla bajo la soberanía de Dios. Se humilla bajo la soberana voluntad de Dios. Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. El sentido imperativo de humillaos, como hemos dicho antes, significa dejaos humillar, o más bien dejaos allanar. La palabra humillaos aquí tiene que ver con nivelar. Nivelar significa que cuando hay un terreno en el que hay montículos, partes más elevadas que otras, la forma en la que se allana un terreno es destrozando los picos que suben y con ello llenar los huecos que quedan. En un sentido, se nos muestra que en nuestro carácter, que necesita ser santificado, hay elementos en nuestra vida que salen de punta en actitud de soberbia, de orgullo y de consideración elevada. Y el Señor nos llama a que nos dejemos allanar, que dejemos que Él destruya todos esos picos que salen de nuestro carácter orgulloso y entonces el Señor nos allane, nos humille. Esta humildad que es actitud de darse cuenta de las limitaciones y los pecados propios y confesarlos delante de Dios. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios tiene el sentido de ser pobre de espíritu, reconocer mi verdadera condición. La poderosa mano de Dios es la mano soberana de Dios que guía y controla todo evento en nuestra vida. Reconozcamos que todo lo que sucede en nuestra vida está bajo el control soberano de Dios. Así como Job lo expresó de esta manera como resultado de su aflicción. Acompáñame a Job, capítulo 42. Dice Job en el versículo del 1 al 6, cuando él estuvo sufriendo sin entender ni comprender la razón del sufrimiento, y eso mostraba una necesidad de humillación de Job. Entonces Job, dice el versículo 1, Job 42:1, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Quieres ver unos versículos de alguien humillado? Aquí lo acabamos de leer. Alguien que sabiendo quién es Dios, reconoce que necesita arrepentirse, retractarse de sus palabras, reconocer que pensaba que ya conocía a Dios de una manera completa, pero el sufrimiento que Dios trajo a su vida le mostró que Dios es mayor de lo que nosotros pensamos. Y nosotros somos menores de lo que pensamos. Dios le dijo a Job en el capítulo 40, míralo un poco atrás, capítulo 40, versículo 6. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta y dijo, ciña ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú?
¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Dios mismo le está diciendo a Job, ¿quién te ha creído que eres? Es más, le dice, ¿quién te ha creído quién soy? ¿Te crees tú que eres como yo? Dice el versículo 10, adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira. Mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Pisotea a los impíos donde están. Este es un tono irónico de Dios. Versículo 13, escóndelos junto al polvo, átalos en el lugar oculto. Y esta es la ironía. Versículo 14, entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Lo que Dios le está diciendo, yo te reconoceré a ti que tú puedes salvarte si tú eres capaz de hacer todo esto. Dios lo pone frente al espejo de la realidad. Solo Dios es Dios. Y también solo Dios es Dios cuando sufrimos. En medio de nuestro sufrimiento es cuando nosotros estamos siendo humillados. Y se nos llama a dejarnos humillar. Mira lo que dice Job en el capítulo 13. ¿Por qué Dios le habló de esta manera tan airadamente? Porque él seguía sin entender por qué sufría. Aunque él en momentos de su vida manifestaba una verdadera confianza en el Señor. Dice Job 13, versículo 15. He aquí, aunque él me mate, en él esperaré. Pero esta no fue una manifestación completa. Él podía decirle a sus amigos, aunque Dios me mate, en Dios esperaré. Pero aún Job estaba manifestando que tenía una visión limitada y muy reducida de la soberanía de Dios. Así que se nos llama a humillarnos, dejarnos humillar bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo se hace esto? Reconociendo el poder incomparable de Dios. Su mano es poderosa. Reconociendo su voluntad irresistible. Él hace con su mano lo que quiere sin que nadie lo pueda evitar. Reconociendo su control absoluto. Su mano dirige todos los eventos. No hay nada que se escape de su control. Reconociendo su soberanía sobre todo. Él tiene la autoridad sobre todo y no hay nadie a quien Él tenga que dar cuenta de lo que hace. Reconociendo que la mano de Dios es una mano poderosa bajo la cual debemos dejarnos humillar. Que nada se escapa de su control. Aún todos los pelos de nuestra cabeza están contados y si Él quiere, arrancará los pelos que Él quiera. Él tiene el control de nuestros cabellos. Por eso debemos dejarnos humillar bajo la voluntad de Dios, la poderosa y soberana mano de Dios, el cual permite toda circunstancia en nuestra vida para que le glorifiquemos humillándonos. Por eso este es el mandato a la iglesia que quiere glorificar a Dios. Allánate, allánate, nivélate. Baja todo montículo, todo pensamiento que se eleva por encima de lo debido. Permite que sea la voluntad de Dios la que dirija tus pruebas. Santiago dijo esto en capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Santiago dijo lo mismo que Pedro, movido por el Espíritu Santo, a una iglesia necesitada de humillación, necesitada de humildad. Si piensa que esta enseñanza y esta predicación le viene muy bien a los demás, porque tú ya eres humilde suficientemente, precisamente para ti es. Aquello que podemos estar tentados en algún momento a pensar que ya somos suficientemente humildes, somos los que estamos necesitados de humillación. Primera de Pedro 3, versículo 17. Pues es mejor padecer por hacer el bien. Observa lo que dice ahí ese versículo. Si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y el énfasis que quiero mostrar es ahí, la voluntad de Dios.
Es mejor padecer por hacer el bien si esa es la voluntad de Dios. Por eso debemos dejarnos humillar bajo la voluntad soberana de Dios. En el capítulo 4, versículo 19, dice ahí el apóstol Pedro: por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Y Pedro sabe que todo sufrimiento que está bajo la voluntad de Dios es un sufrimiento que le glorifica cuando nosotros dependemos de la gracia de Dios. Glorificamos a Dios en nuestras vidas, reconociendo que la voluntad soberana de Dios es la que permite este sufrimiento, pero además Él provee la gracia necesaria en cada situación. Así que en primer lugar, la iglesia que glorifica a Dios se humilla bajo la soberana voluntad de Dios. En segundo lugar, la iglesia que glorifica a Dios se humilla esperando ser exaltado cuando Él quiera. Esperando, teniendo la esperanza de ser exaltado cuando Dios quiera. No cuando tú y yo queramos, cuando creamos que ya se acabó esta humillación. Hasta aquí hemos llegado. Todavía entonces no hemos llegado al límite. Humillarnos para la gloria de Dios es reconocer que Él traerá la restauración cuando Él quiera. Míralo en el versículo 6. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, al tiempo de Dios. Porque no seremos nosotros los que nos exaltaremos, los que seremos restaurados, lo que será demostración que todavía necesitamos ser humillados. La iglesia que glorifica a Dios humillándose es la iglesia que espera que Dios lo restaure cuando Él quiera. Que la restauración llega en el tiempo adecuado. Que la prueba y el sufrimiento terminarán cuando sea el decreto determinado de Dios. Cuando reconozcamos que la restauración no llega tarde, sino llega a su tiempo. Y la soberanía de Dios no solo demuestra que su mano es poderosa para permitir la prueba o traer la prueba, sino que también durará lo que Él quiere que dure. Señor, ¿hasta cuándo? Recordáis lo que decía el profeta, ¿no? Habacuc, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que terminó Habacuc humillado, reconociendo que a pesar de que falte todo, con todo nos alegraremos en el Señor, porque Él está usando esta situación para su gloria y para nuestra santificación. Hay un capítulo en Romanos que nos gusta a todos los creyentes, ¿verdad? Que además vemos la soberana mano de Dios asegurando nuestra salvación. Romanos 8, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Sabes cuáles son todas esas cosas? Los que vienen más adelante abajo diciendo tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, todas esas cosas son las que Dios utiliza para transformarnos a la imagen de Cristo. Y como sabemos que somos más que vencedores por aquel que venció en la cruz, estaremos esperando el final de la prueba cuando el Señor quiera. La soberanía de Dios no solo demuestra que Él es poderoso para permitir la prueba, sino para que dure lo que Él quiere que dure. Y el punto no es cuál es el tiempo, sino más bien saber cuál es el resultado. No es saber, oye, esta prueba durará mucho o durará poco, sino que al final de la prueba está asegurada para los hijos de Dios la restauración, la exaltación. Él es soberano para traer persecución, sufrimiento y además también para exaltarnos a su diestra por los méritos de Cristo. Señor, te doy gracias no porque esta prueba ha durado poco, sino porque sé que al final de la prueba mi lugar está contigo en tu gloria. Aunque esta prueba no acabe y me quiten la vida, como decía Job, sé que mi lugar está en la gloria de Dios por la obra de Cristo. El Salmo 3, versículo 3 dice así: Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta
mi cabeza, el que me sostiene, el que en medio del sufrimiento me da la esperanza y la seguridad de que Él es mi gloria. La gloria del hombre no es Él. La gloria del creyente es Dios. Y cuando nosotros nos dejamos humillar, Él nos exalta al lugar que no nos corresponde, sino que le corresponde a Él, por gracia. En el lugar donde Cristo entró, podremos entrar nosotros, después de cualquier aflicción o prueba. Porque Cristo cruzó ese umbral, ese velo, ese aposento alto. ¿Cuándo será ese tiempo? Como hemos dicho antes, no nos debe importar que la prueba dure mucho. No debemos desear que la prueba dure poco. No nos debe importar hasta cuándo dejaremos de sufrir, sino que la única condición que el texto dice en el que se va a cumplir, que seremos exaltados cuando reconozcamos humildemente nuestra dependencia de Cristo. Y esto solamente es posible para los verdaderos creyentes. Solo los creyentes se pueden humillar bajo la voluntad, la poderosa mano de Dios como fruto espiritual. El resto de los inconversos, las naciones, se rebelarán contra la mano poderosa de Dios y Dios los aplastará. Pero solo los creyentes podremos humillarnos como fruto espiritual. Dice Mateo 23, versículo 10, como el Señor Jesús dijo: no dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será exaltado. Pero no porque se ha humillado por su capacidad humana, sino porque se ha humillado como obra espiritual en su vida y será exaltado por los méritos de Cristo. También dijo el Señor Jesucristo en Lucas 14:10, sino que cuando seas invitado, ve y siéntate al último lugar para que cuando llegue el que invitó te diga: amigo, ven más adelante, entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. De nuevo, versículo 11, Lucas 14:11, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. ¿Qué ocurrió con Job? ¿Recordáis? Él fue humillado y ¿qué pasó? ¿Se quedó allí humillado? El testimonio de la palabra de Dios nos muestra en Job 42:10. El Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. ¿Esto qué significa? ¿Que cuando el creyente se humilla, el Señor le dará riqueza? No, de ningún modo. Es un testimonio del poder de Dios para restaurar a Job. Pero para el creyente a este tiempo, en nuestro contentamiento, como estudiábamos el domingo pasado, sabemos que no hay riqueza mayor que la de la gloria de Dios, en su presencia por los méritos de Cristo. Te pregunto, ¿Pedro aprendió esta lección? ¿Pedro era alguien humilde? Pedro escribió esto movido por el Espíritu Santo, pero también fue fruto de la obra de Dios en el corazón de este hombre. Pedro pecó de tal arrogancia que delante de los demás discípulos, Pedro le dijo al Señor: aunque todos te dejen, y se refiere a los que estaban allí, aunque estos te dejen, yo nunca te negaré. Yo iré contigo a la muerte. Esas son palabras de un soberbio, de un arrogante, que en muchas ocasiones nos representa a nosotros. Yo soy Pedro. Y en muchas ocasiones nuestra arrogancia nos hace confiar en que podemos ser fieles al Señor por nosotros mismos. Y Pedro ahí se inscribió en el seminario de la humillación.
del Señor Jesús. Le dijo, mira, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Por supuesto que se cumplió la voluntad soberana de Dios en Pedro. Pedro le negó 3 veces. Dice el texto en los evangelios que como resultado de esa negación, Pedro lloró amargamente. Se arrepintió de su orgullo. Pedro se dejó allanar su soberbia, su consideración de su verdadero nivel. Consideró que la voluntad de Dios es irresistible. La gloria de Dios es incomparable y nuestra posición es la de la humillación. ¿Cómo aprendió Pedro que el resultado de su humillación era la exaltación? Cualquiera de nosotros podría pensar, con Pedro no vamos a ningún lado, ¿verdad? El resto de los apóstoles allí diciendo, mira el que se ha creído que iba y al final lo negó. En Marcos 16, versículo 6, acompáñame un momento a este texto. Marcos 16, 6, son los ángeles anunciando después de la resurrección de Cristo. Les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué incluye a Pedro aparte? ¿Por qué no lo incluye en los discípulos? Porque el Señor tenía el plan de restituir a Pedro en el liderazgo y humillarlo para exaltarlo cuando llegue el momento. Y después de esa conversación del Señor Jesús con Pedro, ¿me amas? Y Pedro reconoce que tenía cariño, pero el Señor lo restituye a apacentar mis ovejas. El creyente que glorifica a Dios es el que se humilla al nivel que le corresponde y que sabe que la prueba durará lo que Dios quiera que dure y que el resultado de toda prueba será llevarnos a su gloria, la cual es incomparable. Por eso, en tercer lugar, la iglesia que glorifica a Dios se humilla confiando en el cuidado de Dios. Confiando en el cuidado de Dios. Dios no te hace sufrir porque disfrute viéndote sufrir. Dios no te hace sufrir porque seas descuidado contigo. Dice el versículo 6, dejaos humillar bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo es la forma en la que se nos llama a dejarnos humillar? Y la forma en la que nos dejamos humillar es echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Echando toda nuestra carga sobre Él. Ese verbo echar es como dejar reposar. Dejar de llevar nuestra carga pensando que podemos y reconocer nuestra debilidad, como los mantos eran echados al paso del Señor Jesús en la entrada triunfal en Jerusalén. Así debemos nosotros dejar caer, dejar reposar nuestra ansiedad sobre Él. ¿Cuál es nuestro mayor recurso que usamos en nuestras pruebas y dificultades? ¿Cuál es el mayor recurso que usamos en nuestras pruebas y dificultades? Pues nuestra habilidad, nuestros contactos, nuestras influencias, nuestros familiares, nuestra propia fuerza, nuestra experiencia, nuestra opinión, nuestra propia justicia. Eso es lo que echamos a mano cuando pasamos la dificultad. Cualquier cosa diferente a echar nuestra ansiedad en oración sobre la poderosa mano de Dios habla de nuestra soberbia. Somos soberbios cuando en medio de la prueba descansamos en nuestra habilidad, influencia, familia, poder, conocimiento, opinión, experiencia o justicia propia. Queridos hermanos, humillaos ante Dios echando nuestra ansiedad sobre Él en la forma en la que reconocemos nuestra debilidad. ¿Cuánta ansiedad debemos echar? Toda, dice el texto. ¿Y por qué toda? Porque ninguna podemos llevar nosotros. Porque en el momento que queremos compartir la ansiedad un poco para el Señor, el resto para mí, ya llega un punto en que no puedo, entonces se lo dejo al Señor.
Es el momento en el que estamos demostrando que nosotros somos suficientes por nosotros mismos. No te reserves nada para poder llevar en tus propias fuerzas. No te engañes pensando que hay ansiedades que tú puedes sobrellevar. Y hay otras que ya son para el Señor. Toda tu ansiedad debe ser dejada sobre el Señor. Y así le glorificamos cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué razón tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él? ¿Por qué? No solo por su mano poderosa, sino que continúa diciendo el versículo 7, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si la mano de Dios es poderosa y su deseo es cuidarnos, ¿qué creyente no echaría toda su ansiedad sobre Él? Aquel que cree que no necesita la mano poderosa de Dios. Solamente un creyente humillado echa su ansiedad sobre Él. Solo un creyente humillado reconoce la gloria de Dios y nuestra propia pequeñez. Y entonces echa toda su ansiedad sobre Él. Salmo 55, versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. ¿Cómo aprendió esto Pedro? Pedro aprendió esto porque él pensaba que continuamente él era suficiente en sí mismo para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo es que tú y yo necesitamos aprender esto? Reconociendo los momentos de nuestra vida en el que creemos que somos suficientes. La iglesia que glorifica a Dios se humilla bajo la voluntad soberana de Dios, echando toda su ansiedad sobre Él y confiando en el cuidado amoroso de Dios. Los creyentes perseguidos temían el gran imperio romano, su emperador cruel y sanguinario, pero eran animados y consolados a confiar en la poderosa mano de Dios, que los guardaba, los cuidaba y sobre Él debían echar toda su ansiedad. Cristo es nuestra roca, firme y segura, nuestro refugio en la tormenta, nuestro auxilio en las tribulaciones, el que tiene cuidado de nosotros, el que es suficiente para cumplir su cuidado en nosotros. Cristo, Él es el medio de la seguridad y la roca firme y segura. Quisiera terminar con una cita de un predicador del siglo XIX, y cito: si nos inclinamos, el Señor nos alzará. La humildad conduce al honor, la sumisión es el camino de la exaltación. La misma mano de Dios que nos empuja hacia abajo está preparada para levantarnos cuando llegue el momento. Nos agachamos para vencer. Muchos se rebajan delante de los hombres y sin embargo no reciben la protección que desean. Pero aquel que se humilla bajo la mano de Dios no dejará de ser enriquecido, exaltado, sostenido y consolado por el Dios siempre lleno de gracia. Es un hábito de Jehová derribar al altivo y exaltar al humillado. Sin embargo, hay un tiempo para la obra del Señor. Hemos de humillarnos ahora, incluso en este preciso instante. Estamos obligados a continuar haciéndolo, ya sea que el Señor ponga sobre nosotros su mano que causa aflicción o no. Cuando el Señor hiere, es nuestro especial deber aceptar el castigo con profunda sumisión. Pero en cuanto a nuestra exaltación, proviene del Señor. Esa solo puede venir cuando fuere el tiempo que Él quiere. Y Dios es el mejor juez de ese día y de esa hora. ¿Clamamos impacientemente pidiendo la bendición? ¿Desearíamos un honor inoportuno? ¿Qué pretendemos? Seguramente no nos hemos humillado verdaderamente, pues de lo contrario esperaríamos con tranquilidad, humildemente. Entonces hagámoslo, humillémonos. Mira cómo termina el texto, versículo 10. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos
de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por traernos, Señor, este consuelo y esta exhortación en nuestras vidas. Que no hay camino, Señor, para alabar y engrandecer tu nombre que no pase por nuestra humillación, que no pase por nuestro reconocimiento de debilidad, nuestra necesidad de ser sostenido, de ser transformado, santificado, purificado, de ser salvado por tu gracia. Señor, reconocemos a Cristo como el único hombre que sufrió injustamente y que a pesar de ello, Él enmudeció, cayó su boca y soportó humildemente el sufrimiento que estaba establecido, para que tú seas glorificado, para que el único trino Dios sea exaltado, por medio de salvar a hombres y mujeres pecadores por gracia. Sabemos que todo sufrimiento que hay en nuestras vidas y que habrá en nuestras vidas, Señor, es permitido por tu soberana voluntad, y que será un sufrimiento que nos llevará a la dependencia de tu Espíritu en humildad, confiando en tu cuidado, esperando la restauración cuando fuera el tiempo. Y nuestro anhelo, Señor, no es ser restaurado económicamente en este mundo, sino tener una eternidad contigo en tu gloria, por los méritos de Cristo. Gracias por esta seguridad que recordamos al tomar de este pan y este vino. Queremos hacerlo dignamente. Señor, queremos hacerlo humildemente. Queremos hacerlo para la gloria de tu nombre. Todo esto lo oramos en el nombre de Cristo. Amén.